Hola chicos, ¿cómo están? Entonces vamos a seguir con la continuación de nuestro proyecto. Vamos a realizar la parte del front y para esto vamos a utilizar Angular. También vamos a utilizar Visual Studio Code. Digamos que si no los tienen instalados, les va a aparecer un link donde voy a enseñarles cómo instalarlos. Pero bueno, vale, digamos que supongamos que ya los tienen instalado. Vamos a iniciar con la creación. Para esto vamos a utilizar, en este caso voy a utilizar el CMD, que lo que voy a hacer es crear un nuevo proyecto Angular, lo voy a crear aquí en esta carpetica, pero pues lo vamos a hacer desde el CMD. Entonces lo que tenemos que hacer como tal es buscar nuestra ruta de donde queremos crear nuestro proyecto, acceder a ella y listo. Una vez accedemos aquí podemos darnos de cuenta de que estamos en Angular, en C Angular. Aquí se puede dar de cuenta C Angular. Vamos a crear nuestro nuevo proyecto. Vale, para trabajar con todo lo de Angular, el comando interno de Angular es ng. Entonces, siempre que vamos a trabajar con algún comando, ng, en este caso para la creación de un proyecto es ng new y el nombre del proyecto, que se va a llamar front del CRUD que acabamos de realizar. Entonces ahí ya él inicia con la instalación de paquetes de Node Modules. Esto puede, digamos que demorarse. Bueno, aquí dice que si queremos activar el router, el Angular Router, esto se utiliza más que todo es cuando vamos a trabajar ya en un proyecto real, en donde vamos a tener como links hacia diferentes componentes, que pues vamos a ver más adelante que es un componente, todo eso. En este caso pues le vamos a dar que sí, aunque no lo necesitamos, digamos que no. En este caso le vamos a dar que no porque no lo necesitamos. Y le vamos a decir que nuestra hoja de estilos va a ser de tipo de CSS. Bueno chicos, digamos que aquí mientras se instala les voy a mostrar el framework de ayuda de interfaces de gráficas que vamos a utilizar, el cual es para IMG. Entonces les voy a enseñar a entrar. Entonces digamos solo escribimos para IMG y vamos aquí a Get Started. Desde ahí nos va a mostrar como todas las herramientas que él nos ofrece. Esto sirve más que todo como para ayudas así, ¿cómo decirlo? Como desarrollar más rápido, por así decirlo. Por ejemplo, aquí que no sé, que queremos, bueno, que queremos un input de listas. Aquí, vamos a mirar las listas que tenemos, todo. Esto ya lo trae predefinido, solo es simplemente copiar el código que nos mandan aquí y meterlo en nuestro proyecto de Angular. Pero pues antes de eso hay que hacer la importación. Entonces aquí nos explican cómo importarlo para poder utilizarlo. Entonces vamos a utilizar, digamos, de aquí vamos a utilizar lo que son los iconos, botones, y vamos a utilizar diálogo para, como para la parte del update. Y nada, pues vengan a ver si ya instaló y vamos a trabajar. Esto es lo que les digo, se nos demora dependiendo de nuestra máquina y dependiendo de el internet también. Pero pues aquí ya como se pueden ver, si instalo esto me sale más que todo como porque tengo que tenerlo a un acceso remoto en GitHub. A ustedes no les tiene que aparecer o pues si tienen el GitHub les aparecerá. Pero nada, entonces una vez creado, vamos a escribir dir, digamos en este caso que es Windows dir y podemos ver que ahora se nos ha creado una nueva carpeta llamada FrontCRUD. Que si vemos aquí, esa no estaba y ahora pues sí está. Entonces vamos a abrirlo con nuestro Visual Studio Code. Con este comandito uno puede abrir, digamos, las carpetas en Visual Studio Code. Code punto. Y listo, aquí le tenemos que dar en sí, confío en los autores. A usted le tiene que aparecer una interfaz diferente, donde aquí les aparecen sus carpetas, que a mí no me aparecen por un fallo que tengo, pero ya las vamos a ver. Listo, les aparece como tal. Esta parte, bueno, esta parte no. Ahí nos quedó algo mal. Y aquí como tal es que tenemos, primero tenemos que ingresar es a nuestro proyecto Angular. Entonces cd, la vamos a entrar a él. Front, CRUD. Listo, ahora sí, ya que estamos aquí, ahora sí le damos en code punto. Y nada, entonces les voy a explicar cómo vamos a trabajar nuestra parte de qué, como de lógica, se podría decir. Como de lógica.
Bueno, la terminal, esto ya lo vamos a utilizar. Entonces aquí podemos ver cómo se compone un proyecto de Angular, donde tiene pues sus diferentes carpetas, tsconfig spec.json, tsconfig app.json, estos son como configuraciones para que funcione. Donde nosotros vamos a trabajar es aquí en CRC, en la parte de app. Esto nos genera como por defecto una primera ventanita de entrada en la que nos va a mostrar ciertas cosas, como por ejemplo esto. Digamos que vamos a ver cómo se levanta un servidor. Para levantar un servidor tenemos que abrir la terminal. La terminal se abre aquí, nuevo terminal, o si no un comando de teclado sería control J. Con control J nos abre. Para levantar el servidor nos lo levanta con este comando. Entonces, como les dije, todo se hace con ng. Ng es lo de Angular. En gset, algo que tienen que saber es que Angular levanta siempre su servidor en el puerto 4200. Es para que lo tengan claro. Entonces, cada que van a ingresar a pues a ver qué hay en mi proyecto de Angular, lo hacen desde localhost 4200. Les voy a explicar, digamos, que les explico como tal el funcionamiento. Bueno, ya esperen que levante el servidor y les explico como tal qué es un componente, la parte de los servicios, la parte de los modelos también. Entonces aquí ya sí podemos ver que se nos levantó el servidor. Cuando dice compile to the file es que está compilado correctamente y que no tiene ningún error. Entonces lo que les digo, venimos a localhost 4200, lo buscamos y esta es la entrada que nos da Angular en nuestros proyectos. Como tal es esta. Entonces pues nada, esto no lo necesitemos, lo borramos y vamos a ver, listo, ya no hay nada. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer en este proyecto? En este proyecto vamos a utilizar lo que son servicios para conectarnos hacia la parte del servidor, que es el back que creamos. Para que sea más fácil vamos a utilizar un modelo. Este modelo hace referencia como al mismo tipo de objeto que creamos en el back, sea una persona, que se va a componer de el número del documento, el nombre, el apellido y el correo electrónico, chicos. Entonces pues nada, bajamos el servidor. Para bajar el servidor se hace con control C. Vamos a crear nuestra parte de servicios y de modelos. Entonces yo lo hago como para que sea más ordenado. Lo hago aquí en la carpeta de app. Creo otra carpeta que se va a llamar modelos. Y creo otra carpeta que se va a llamar servicios. Dentro de modelos, entonces vamos a crear nuestro modelo de persona. Esto, como les digo, es digamos así como la clase de persona que creamos en la parte del back, sino que la diferencia de acá es que simplemente va a ser es como tal el objeto, más no va a tener ninguna clase de método ni nada. Algo que tienen que saber es que Angular trabaja con TypeScript. Este es un lenguaje pues similar a JavaScript, prácticamente que sí tienen muchas similitudes, pero pues tienen ciertas cositas digamos que cambian. Entonces, como tal, creamos nuestra persona, le especificamos que va a ser de .ts, que hace referencia a TypeScript, y él ya nos lo, digamos que el IDE ya sabe de qué lenguaje estamos trabajando. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear una clase. Digamos que para crearla se crea con export. Le vamos a decir que va a ser una clase y que va a ser la clase persona, que va a tener ciertas variables, el cual va a ser el número del documento, el nombre, el, el nombre, el apellido y el correo electrónico, muchachos. Y el correo electrónico. Entonces, aquí, ¿qué tenemos que hacer? ¿Por qué no salen estos errores? Porque tenemos que especificarle de qué tipo va a ser. El número de documento habíamos dicho que era de tipo long. Entonces, aquí en TypeScript le vamos a decir que es de tipo number. Él ya no lo reconoce como un number. Este errorcito nos sale es porque nos va a dar, digamos que, una supuesta idea de que de pronto no tiene un inicializador. Es decir, que puede ser que venga nulo o puede ser que venga con valor. Entonces, eh, para Angular como que no es como tan factible que se declare así, sino que se declare, por ejemplo, o que va a llegar o que no va a llegar. Acá entonces, o llega o no llega. Para decirle que siempre va a llegar, le vamos a hacer una afirmación de que sí, siempre llega. Entonces le vamos a decir que o puede ser que llegue o no llegue en este caso.
El nombre va a ser de tipo string. El apellido va a ser también de tipo string. Y el correo electrónico también era de tipo string, si recuerdan. Entonces aquí lo que nos pide es lo mismo. O llega o no llega. Entonces por favor explíquenos qué va a pasar ahí. Explique, ir al compilador, por así decirlo. Y listo muchachos, entonces aquí tenemos lo que es el tipo de objeto con el que vamos a trabajar. Una persona que va a contener estas variables. Vamos a la creación de un servicio. Para la creación del servicio pues tenemos que hacerlo mediante consola. Claramente que también pues se puede hacer manualmente, pero es un poco más complicado, ya que ya les voy a mostrar cómo se crea un servicio. Entonces lo que tenemos que hacer es acceder a nuestra carpetica de servicios mediante la consola, que es prácticamente lo que hicimos aquí cambiando de rutas. Entonces le vamos a decir que nos haga el favor y nos lleve a... Entonces hagan de cuenta que estamos por fuera de o sea que la carpeta como tal tiene estos archivos. Entonces primero le tenemos que decir que nos lleve a CRC, después a App, después a Services. Entonces le vamos a decir que nos lleve a CRC, después a App y después a Services. Y listo, como pueden ver estamos ubicados aquí en Services. Entonces aquí lo mismo, el comando. Para crear un servicio o un componente se usa la palabra generate, que pues hace referencia como a genérame algo nuevo. Pero pues para no hacerlo tan largo, simplemente con escribir la letra G, ya él nos reconoce que le estamos diciendo generate. Para crear un servicio, entonces sería generate service, o lo mismo, abreviándola, generate s, espacio, y le damos el nombre del servicio, que nuestro nombre va a ser persona. ¿Por qué no le escribo persona service? Para que, pues, que se entienda que es un servicio. Porque digamos que el mismo Angular nos hace ese trabajito. Entonces aquí ya esperemos a que nos cargue. Y les muestro cómo es que Angular ya nos muestra. Entonces aquí nos dice que en servicios nos ha creado el servicio de persona punto service. Entonces si les hubiera escrito aquí service, entonces sería persona service punto service, quedaría redundante. Y pues eso ya es por buenas prácticas, chicos. Pero listo, entonces digamos que ya estamos ahí. Vamos a devolvernos a la raíz del proyecto. Para volverse a la raíz del proyecto, pues esto ya es con dos puntos, la cantidad de devoluciones que quieran hacer. Y entonces aquí ya nos muestra que estamos en la raíz del proyecto. Esta es la raíz del proyecto, el front CRUD. A ver, ¿qué más? Sí, les voy a mostrar como tal porque es más fácil crear así el servicio y no crearlo manualmente. Porque para crearlo manualmente nos toca, digamos, que sabernos todas estas líneas de código. No tenemos derecho a equivocarnos y tenemos que darle como su propio nombre. Y lo mismo, aquí tenemos que crear como tal son estas dos clasecitas. Listo, entonces en el persona service, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer la conexión directa entre la parte del front y le vamos a hacer como un apuntador, por así decirlo, hacia donde está nuestra ruta del servidor. Listo, entonces para hacer eso, pues lo que tenemos que hacer es utilizar un módulo de Angular que se llama HTTP Client Module. Que sé, pues aquí tenía como tal la importación. Puedo enseñarles también a importar. Lo primero que tenemos que hacer es importarlo. Entonces, mediante esta línea, voy a ver si les dejo el repositorio en mi GitHub para que la encuentren. Entonces, nada, entonces para hacer las importaciones, siempre tenemos que ir a la misma parte que es en este archivo que se llama app.module.ts. Aquí podemos ver, tenemos todas las importaciones, los proveedores, los bootstrap, todo en general. Entonces para importarlo, lo escribimos primero la importación y después de eso lo agregamos como tal en los imports, aquí ya, en el ngModule. Entonces esto hace referencia a que ya ahora sí en todo el proyecto podemos utilizar el HTTP Client Module. Listo, entonces a partir de esto, como les digo, vamos a crear un apuntador hacia lo que es el servidor. Entonces tenemos que usar la ruta en la que va a estar nuestro servidor. En este caso, en la parte del back, por defecto pues lo levantan el localhost en el puerto 8080. Entonces pues vamos a ver lo que está en el 8080. Bueno, pues vamos a verlo, no, como tal siempre nos lo coloca en el 8080 y en este caso como si lo hicimos de la misma manera está en el 8080.
Una línea de código que tenemos que agregar a esa parte del back, chicos, para que nos funcione y para que no nos salga un error de pesos de origen, es esta. Cross Origin, que ahí lo que le decimos es que la ruta que esté especificada en el 4200 puede acceder a nuestro controlador o a este controlador. Si me entienden, si no la colocan les va a salir un error de Cross Origin, que pues básicamente es eso. Y pues en los videos que he visto aparece un poco más complejo, tienen que realizar más clases, todo eso. Es más completo, pero al mismo tiempo es un poquito más complejo. Entonces digamos que con esta solamente ya tenemos. Entonces listo, tenemos que hacer ese apuntador. Ese apuntador lo vamos a hacer mediante una variable que en este caso la vamos a llamar ruta global. Y le vamos a dar entonces la ruta en donde está nuestro servidor, que va a ser la http localhost. Ahorita igualmente cuando levantemos el servidor vamos a ver qué es esta. 8080. Y recuerdan que aquí en la parte de el control le habíamos dicho que tenía como un nombre específico para que accediera a este controller, que era este persona. Entonces ese es lo mismo, si lo metemos. Entonces ahora sí, esto quiere decir que está haciendo referencia como tal a este controlador que tenemos acá. A este controlador, y más encima de eso tenemos que mandarle el nombrecito para, o sea, como por decirlo así, para que nos llegue al método específico. Entonces va a llegar a persona, pero entonces cuando llega a persona aquí va a decir, bueno, y aquí a dónde entro. Entonces después del slash, después va otro slash que dice nuevo. Entonces cuando encuentre, entonces viene para nuevo, viene es para para esta función, por así decirlo, para este método. Entonces listo, ahora sí, entonces como les estaba mencionando, tenemos que hacer una inyección. Las inyecciones aquí en Angular se manejan de la siguiente manera. Es en el constructor de cada clase, siempre inician con private, entonces se les da el nombre en este caso va a ser el HTTP y se les especifica de qué módulo va a heredar, por así decirlo, que va a ser del HTTP client, el client, client, que por qué no nos aparece HTTP client. A ver, venimos aquí a la parte de las importaciones, HTTP client module. Sí, ¿qué pasó? A ver si nos hace falta por importar algo otra. Entonces metemos la del client module. No veo, pues no sé cuál será el error porque no nos importa esa. HTTP client. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Private. Uy, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó, no sé qué pasó. Vale, vamos a ver si lo importamos desde acá directamente. Import HTTP client de y se viene de router no y se viene de Angular Common HTTP. HTTP, listo. Listo chicos, no sé por qué no me lo importó, pero entonces listo. Si no les, digamos que ahí simplemente ustedes con que le dé control espacio les aparece. Si no les apareció como a mí, entonces es importarlo aquí el HTTP client del Angular Common HTTP. Listo, entonces lo que vamos a hacer es crear ahora sí como los apuntadores directos hacia los métodos. Primero va el de crear persona, después va a ir el de obtener todas esas personas. Después va a ir el de actualizar una persona. Y después va a ir el de eliminar una persona. Listo, entonces vamos a iniciar con el de obtener personas, que es como el que primero vamos a utilizar, por decirlo así, en nuestra partecita, ya que lo primero que queremos hacer cada que entremos a una página es traer todos los datos que hayan en esa base de datos, ¿no? Entonces, lo vamos a llamar get personas. Y esto lo que va a hacer es que nos va a retornar
mediante la inyección del HTTP client, o sea, mediante, como por decirlo así, una petición de HTTP que va a ser de tipo GET. ¿Por qué de tipo GET? Porque entonces aquí lo especificamos. Cuando vayamos a traer todo, la petición es de tipo GET y lo que nos va a devolver es un iterable de persona o, por decirlo así, una lista de personas. Entonces aquí al momento de decirle que va a realizar la petición GET, también hay que decirle que nos va a retornar una lista de personas. Aquí dentro de estos, bueno, mayor y menor, lo que hace referencia es a lo que nos va a retornar ese método en sí. Este error que nos sale es porque no hemos importado, entonces aquí importamos lo que acabamos de crear. Un objeto de tipo persona creado en models persona, el que creamos aquí, models persona. Le decimos que no le importe. Después de eso, de decirle que va a ser de tipo get y especificarle que nos va a retornar algo, tenemos que decirle a qué ruta es la que va a especificarse. Entonces le vamos a decir que es la ruta, aquí va la ruta y después va es como el... Sí, como si tiene respuesta o no, si tiene algunas opciones diferentes, o sea, de envío o algo así. Entonces simplemente aquí le decimos que this punto apúnteme a ruta global, pero en donde encuentre el método mostrar. Donde encuentre el método mostrar. ¿Esto a qué hace referencia? A que esto va a ir, digamos, aquí, al HTTP localhost 8080 persona mostrar. Esto es por decir lo mismo. ¿Sí me entiende? Que esto aquí acá. Pero entonces esto lo hacemos de forma como general, ya que pues la mayoría, todos los métodos van a ingresar hasta aquí, hasta el mismo, hasta la misma ruta. Lo único que va a cambiar es el identificador del método. Aquí por ejemplo update, nuevo, aquí simplemente es un ID. Entonces por eso es que lo tenemos así. Entonces vamos hasta ahí, mostrar, listo. Aquí ya prácticamente creamos nuestra petición y ya nos está devolviendo el arreglo de personas. Para actualizar una persona simplemente tenemos que, bueno, crear la función actualizar persona. Que es actualizar persona si tenemos que enviarle algo, recuerdan. Aquí decíamos que en el de actualizar persona nos tenía que llegar como por parámetro un cuerpo que va a ser de tipo persona. Entonces aquí tenemos que enviarle un objeto de tipo persona. Por obligación tenemos que decir entonces que cada que llamemos a actualizar persona, tenemos que enviarle un objeto persona que es el que va a actualizar. Entonces decimos que va a ser persona de tipo persona. Y aquí lo que vamos a hacer es hacer un retorno de this punto. Lo mismo, HTTP, siempre vamos a hacer peticiones de tipo HTTP. Punto, en este caso ya no es get, sino es post. Y lo mismo, dentro del mayor y menor le vamos a decir que nos va a devolver algo. En este caso es una persona, como lo teníamos aquí, vea. Digamos el update nos va a devolver es una persona, chicos. Entonces persona y entonces paréntesis para decirle a qué ruta nos va a enviar. ¿Cuál es la diferencia entre el post y el get? Dirán ustedes. Entonces, digamos que la diferencia se basa más que todo es en el envío de cuerpos, ya que pues la URL sigue siendo la misma. Lo primero que le enviamos es la URL, después de eso mediante una coma después le enviamos un body de tipo cualquiera, dice ahí, y después de eso puede ser el option que tenemos que si enviarle algunas opciones. Entonces como tal nada, primero vamos a la URL, que la URL es esta misma persona, pero entonces el de update es ahora update. Bueno, el de actualizar es update. Listo, ahí le estamos diciendo que está directamente llegando al de update y que tenemos que enviarle un cuerpo. Ese cuerpo es un objeto de persona, es decir, es la persona que nos está llegando acá. Listo. La diferencia del post y el get es que esto aquí tenemos que decirle que como que observe allá el objeto que le estamos enviando. Entonces aquí le vamos a decir observe y la respuesta, o sea, como la petición que se le está enviando, o sea, es decir, esta persona, por así decirlo. Listo, muchachos, ahí ya que tenemos la actualización de la persona, vamos a eliminar una persona. Para eliminar una persona, que es lo que necesitamos, el ID de la persona. Entonces es así, eliminar persona, nos va a llegar el ID de la persona, bueno, el ID o el número
de documento de la persona, que eso va a ser de tipo number, y este también es de tipo post. Entonces vamos a hacer la petición dis.http.post. Miren, entonces aquí es lo que les digo de la devolución. En este caso el de eliminar persona nos va a devolver una persona, se nos va a devolver un booleano. Entonces aquí le decimos que esto nos va a devolver es un booleano. Y que va a ir a, bueno, a la misma ruta, dis.ruta global, más, ojo aquí. Aquí le decimos como tal, no nos está enviando un nombre identificador, sino que simplemente nos está enviando es un ID. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo, enviarles un ID más ningún identificador. Y el ID que tenemos es este que nos están enviando acá. Es decir, el número del documento. Y listo. Entonces ahora sí decimos nuevamente que observe el response de esa petición. Listo, creamos el de eliminar. Listo, ¿cuál nos faltaría? Crear. Entonces, crear persona. Sí, persona. Que pues para crear una persona lo mismo, necesitamos una persona o un objeto de tipo persona. Entonces listo, aquí va a ser bueno lo mismo, dis.petición, o sea http.post. Este sí nos va a devolver una persona, si desean lo pueden revisar ahí en la parte del back. Y le enviamos la ruta, o sea vuelvo a especificar, a decirlo pues para que lo entiendan un poco mejor, el apuntador directo hacia la ruta. dis.http.ruta global más creo que era agregar o es nuevo. Este es nuevo, entonces más nuevo. Le envío la persona y le digo que observe la respuesta. Básicamente observe el response. Listo, muchachos. Entonces como tal tenemos creado nuestro servicio así. Entonces ya esto lo que hace es conectarse a nuestra base de datos y traernos lo que nos devuelve nuestra base de datos. Persona, iterables, booleanos, eso. Entonces listo, ahora sí vamos a iniciar con la parte de lo que es la parte visual, la parte del usuario. Para esto vamos a utilizar, bueno, voy a crear como tal otra carpetica que se va a llamar components. Entonces tenemos que ir a components, cd components, cd donde estamos. Entonces estamos en CRUD, entonces primero tenemos que ir a crc, después a app y después a components. Una vez en components, como les había explicado, la generación de servicios, entonces la generación de componentes es igual, entonces generate, o sea g, y en este caso no sería service, sino sería un component, sería enviado component o simplemente abreviación la C. ng generate component, el nombre del componente. Vamos a crearle, digamos, un header. Y al mismo tiempo vamos a crear un body, un cuerpo como de página web, se podría decir. En este caso pues va a ser sencillo, digamos que no va a llevar así como mucho parte de, es como voy a decirlo, de HTML avanzado, sino pues básico ahí, para que entiendan más que todo como eh, la funcionalidad de un CRUD, o sea, del envío y del recibimiento de objetos. Entonces listo, ahí generamos nuestro componente header. Ahora vamos a generar un componente generate component body. Mientras tanto les voy a explicar entonces ahora sí, como por decirlo así, la arquitectura de un componente aquí en Angular. Este se basa básicamente en tres cosas, bueno, en cuatro cosas, que bueno, lo primero que todo, como por decirlo así, en lo que se basa una página web, su contenido en HTML, su contenido en CSS y su contenido en JavaScript. Pero como les comenté, aquí se utiliza TypeScript. Entonces básicamente un componente se basa en eso. Como pueden verlo aquí, el componente CSS, bueno, la clasecita del HTML y la clasecita del TS. Este SpecTS, esto es como más que todo configuración interna de Angular para reconocer como tal su componente. Entonces un componente
se basa prácticamente de un selector o un nombre de componente con el cual va a ser reconocido dentro de la aplicación. Al crearlo desde aquí, desde la consola, este mismo nos lo da. Lo que les digo, también se puede crear manualmente, eso ya depende de la decisión de cada uno. También va a tener la URL donde va a trabajar con el HTML y el CSS, igual que una página web normal, se podría decir. Entonces listo, así se compone más que todo un componente. Entonces venimos al header. Primero vamos a trabajar con el header, que el header es algo sencillo. En el header lo que tenemos que hacer es prácticamente solamente un div y un h1, que lo que va a decir es nuestro CRUD en Angular, Spring Boot y MySQL. Listo. Entonces ahora sí, ya. Nos devolvemos a nuestra raíz del proyecto. Entonces ya les dije que la raíz del proyecto es prácticamente que donde nos manda al principio, es decir aquí, front CRUD, y levantamos el servidor, ya saben, con el comando ngserve. Entonces, listo. Bueno, lo que no hemos hecho como tal en la instalación de PrimeG, que pues para esta, digamos que entonces como les había dicho, entonces aquí en Get Started, venimos a npm install PrimeG, entonces la embarramos, eh, paramos el servidor, para pararlo ya saben con control C, e instalamos ese PrimeG, ahí digamos con esa linecita de código que copiamos, y después con esta otra. Después de que instalemos el PrimeG primero, instalamos los iconos. Ujú. Listo, a ver, algo que digamos que vamos a utilizar de una vez porque a veces causa errores, es que, bueno, PrimeG trabaja como tal con PrimeFlex, que esto es más que todo como para, por decirlo así, los estilos en HTML sin tener que utilizar tanto CSS. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, venimos aquí, venimos, bajamos, buscamos PrimeFlex versión 2, que es la que yo utilizo y la que vamos a utilizar en este proyecto. Lo que tenemos que hacer es copiar esta línea de código y pegarla aquí. Bueno, entonces, algo para que me entiendan primero. eh, Angular trabaja con componentes, más sin embargo Angular tiene un componente, como por decirlo así, padre de todos los subcomponentes, el cual es el index.html, el main.ts y el styles.cs. Entonces, si queremos algún estilo global o algo que se vea en todos los componentes, lo metemos acá. Entonces venimos aquí al index.html y copiamos esa línea de código que acabamos de copiar. Perdón la redundancia. Y listo. Entonces seguido de eso, ya instalamos aquí los iconos para IMG. Ahora sí vamos a levantar servidor nuevamente. Y vamos a ver cómo está esto. Bueno, la demora de aquí levantarlo. Ya iríamos a crear la esta. Bueno, ya vamos a ver primero que todo un ejemplito ahí sencillo de PrimeFlex. O sea, PrimeG, por decirlo así, que es lo mismo que un Bootstrap, se podría decir. Es una librería para que nos colabore con los estilos y todo eso. Entonces vamos a levantar. Como vemos ya no tenemos nada. Entonces lo que tenemos que hacer es que en el primer template de HTML que nos muestra, vamos a hacerle como una inyección de otro HTML que va a ser el de el body, para que nos muestre lo que tenemos aquí en el body. Esto se hace mediante el selector que les había dicho. Entonces lo que les digo, este es el nombre con el que lo va a conocer todos los componentes de Angular. Entonces vamos a meterlo. Para meterlo entonces escribimos app body y ahí nos lo muestra. Entonces con esto ya hacemos un llamado y ya nos está mostrando lo que tenemos en ese app body. Como podemos ver, digamos acá, body works. ¿Sí ven? Como tal, bueno, vamos a cerrar esto aquí mientras. En body, como tal, lo único que tenemos en el HTML es ahí un body works. Entonces ahora sí vamos a trabajar con el body. Para el body vamos a utilizar primero que todo un header que va a ser como la cabecera. Entonces esto, lo mismo, mediante el selector del header, se lo encontramos aquí siempre en el component.ts, selector, app header. Si uno quiere simplemente lo copia,
Se viene aquí, lo pega, bueno, control espacio, enter y ahí ya nos lo llama. Ahí ya puede ver, digamos, ahora cómo nos muestra es lo que tenemos en el header, ¿sí? Desde aquí, desde el body. Primero, desde el contenido principal nos muestra lo que tenemos en el body y desde el body nos muestra lo que tenemos en el header. Así es como funciona más que todo Angular, mediante componentes. Entonces ahora si trabajamos aquí en el header vamos a hacer un ejemplito básico ahí de Premflex, que lo que queremos es que no nos aparezca aquí en el lado izquierdo, sino en la mitad. Entonces pues para eso simplemente lo que tenemos que hacer es mediante, ahora sí, mediante Premflex, le vamos a decir que entonces esto, el P hace referencia como a PrimeG siempre, aquí es como la funcionalidad que va a tener. Entonces le vamos a decir dirección PD flex. O sea, ya no va a ser de tipo block. Es como decir en un CSS cuando un div va a ser de tipo block o de tipo flex o de tipo inline flex, etcétera. Entonces eso lo hace desde esta lineecita. Entonces le vamos a decir que va a ser de tipo flex y que nos hace el favor y el justify content y nos va a colocar un justify content en el centro. O sea, todo lo que esté dentro de este div va para el centro. Entonces aquí como lo pueden ver ya lo tenemos. Le vamos a dar entonces un, no sé, a este div le vamos a dar un background color de tipo brown puede ser. Y aquí vemos cómo quedó. Listo. Vamos a iniciar ahora sí a trabajar con la parte del body para que nos rinda algo. En el body, ¿qué es lo que vamos a utilizar primero? Vamos a crear primero que todo un formulario. Vamos a crear un formulario, vamos a trabajar de la siguiente manera. Primero vamos a trabajar en la parte visual y después vamos a trabajar en la parte lógica. La parte lógica es el componente .ts. El TS es como por decirlo así, como el JavaScript de una página normal, donde maneja toda la logiquita. Entonces listo, vamos a crear primero que todo eso. Para eso vamos a PrimeG. Vamos a utilizar aquí ¿cómo es que se llama? Como un input donde podemos meter nuestro, o sea, aquí ya lo que les digo, esto nos da un estilo como propio que nos sirve y no hay necesidad de que digamos tengamos que escribir todo, digamos, tengamos que escribir 10 líneas de código para hacer simplemente esta partecita, sino que esto llega y nos dice aquí, bueno, mediante esta linecita, o sea, con este código ustedes pueden realizar eso. Vamos a copiarlo, lo pegamos. Primero que todo hay que saber que vamos a trabajar con un formulario. Listo. Ahora sí, le metemos el div del input ground. Primero va a ser el del número del documento. Después va a ser el del nombre. Después va a ser el del apellido. Y después va a ser el del correo electrónico. Listo, a ver qué más les digo. El del correo electrónico. Entonces aquí simplemente es cambiarle en el placeholder el username. El username primero sería número documento, el otro sería pues el nombre, este es lo que va a aparecer dentro del input, el apellido, después del apellido podría ser podría ser no, si no es el correo electrónico. Listo, entonces vamos a ver y listo muchachos. Uy, bueno, aquí qué pasó, lo copiamos mal mis chicos. Como tal tenía también que meterle esa partecita. Sí, no sé eso. Vengan a ver por qué esto tenía que estarme funcionando ahí normal. Es decir, o sea, con eso no tiene que funcionar. Vamos a ver. Pucha, a ver qué pasaría con esto. Venimos aquí a la consola y aquí tenemos algún error. No lo muestra, que no fue así. Mm, Como tal sería así, a ver. A ver, vamos a ver.
A ver, a ver, a ver. No, no nos está funcionando porque no nos estará tomando esta partecita. A ver, ¿qué pasa ahora? Sí, no tiene que estar tomando. ¿Será que nos faltó algo? Vengan a ver, miramos. Dice Prime Icons. Pues vamos a instalarlo a ver si es que es eso. Los iconos. Ah, bueno, muchachos, ¿saben qué nos faltaba y por qué no nos está funcionando? Es por esta partecita. No le hemos dicho como tal que nos trabaje con los estilos de para IMG, sino está simplemente trabajando con los de CSS. Entonces venimos aquí al Get Started después de las líneas de instalación y copiamos estos estilos. Venimos como tal aquí a nuestro Angular JSON y aquí en la línea 27 o bueno donde encuentren en la parte del styles colocamos una coma y metemos como tal esa linecita, ¿sí me entienden? A partir de eso ya ahora sí nos tiene que tomar los estilos, vamos a mirar. Ah, bueno, aquí nos toca volver a subir el servidor, chicos. Qué pena ahí. Uf, no sé qué pena ahí, se me quedó eso. Ahí perdimos de una vez tiempo. Ah, no mentiras. Pero sí. Vamos, entonces esperamos. Listo, pues como tal aquí ya nos tiene que estar funcionando. Entonces básicamente esto me toca, esto lo quitamos, esto es lo último que metimos en la línea 4 y en la línea 8 lo quitamos, ahí ya nos funciona. Entonces venimos a mirar y como tal aquí ya está, si se dan de cuenta. Entonces si se dan de cuenta, entonces le vamos a dar mediante PrimeG le vamos a dar un merging de 2 a cada uno de estos. ¿Para qué? Para que digamos no se vean tan pegados. Eso es lo bueno de digamos utilizar frameworks como estos que nos evitan mucho trabajo, muchachos. Al mismo tiempo vamos a crear otro botón, pero entonces vamos a utilizar para IMG. Entonces aquí como pueden ver ya se ve el espacio. Vamos a utilizar los botones. Vamos a utilizar primero que todo un botón, puede ser este botón. No, este botón. Raised Text Buttons. Entonces uno viene y los busca aquí en la documentación. Raised, Raised Text Buttons. Entonces como tal uno lo busca aquí. Raised. Y lo pegamos. Este lo pegamos, digamos, es debido a que... bueno, lo creamos ahí. Y lo primero que tenemos que hacer es, bueno, lo colocamos. Pero como les había dicho, para trabajar con la parte de esos frameworks tenemos que hacer una importación. La importación siempre la encontramos aquí de primeras. Entonces en el import venimos donde se hacen las importaciones. Lo importamos, Dios mío. Ay, Dios santo. Lo importamos. Y ya saben, lo metemos siempre en los imports. No se nos puede olvidar y si no de nada nos sirve. Entonces ya venimos aquí. Ya nos aparece. Como tal, entonces tenemos que decirle que va a tener también un label que va a decir crear. Esto quiere decir que esto nos va a servir es para crear la persona. A ver, reset. Bueno, ya le cambiamos el color para que no se vea así. Bueno, tin. ¿Qué seguiría después de esto? Nombre. Vale, iniciemos ahora. Vamos a crear una tablita ahí sencilla. ¿Para qué? Para que nos traiga todo lo que tengamos en la base de datos y lo podamos mostrar ahí. Entonces lo mismo va a venir mediante una tabla. Bueno, pero entonces la tabla, primero que todo,
importarla. Esto nunca se nos puede olvidar, muchachos. Si se nos olvida, graves. Graves porque no nos funciona. Varias veces me ha pasado que se me olvida y yo sufro y busque código, busque y nada. Después era solamente que no lo había importado. Yo creo que a todos nos ha pasado eso. Alguna vez en la vida. Y si no les ha pasado, pues les va a pasar, pónganle cuidado. Que no sea en el video, ¿no? Que no sea en este video. Bueno, esperamos ahí, compila, listo, lo trajimos. Ahora sí vamos a trabajar con una tablita, puede ser esta que es básica. Aquí lo sencillo, pues lo mejor es que digamos simplemente le damos a crear en table. Bueno, table no, table. Y creamos nuestra table. Entonces aquí nos dice que esto tiene que trabajar con un arreglo para mostrar pues toda la cantidad de objetos que hay. Entonces tenemos que crear nuestro arreglo que se va a llamar personas. Aquí nos dice que no lo encuentra, no hay, o sea que hay un error porque no lo encuentra. Venimos ahora hacia la parte de la lógica y creamos una variable personas que va a ser de tipo arreglo, que es lo que nos va a traer como tal el servicio, y es un arreglo de persona. Instanciamos persona, bueno, aquí nos sale el arreglo. Aquí por buenas prácticas de programación lo mejor es siempre inicializar las variables dentro del constructor, ustedes saben. Entonces le vamos a decir que this.personas va a ser igual a new array de tipo persona. Listo. ¿Por qué le coloco aquí this? Digamos que TypeScript es como sensible a la parte de la utilización de variables globales. Entonces siempre que se trabaja con una variable global, por obligación nos va a pedir que nos, o sea, si no lo conoce dentro del método, le metamos el this punto. Listo, entonces para que lo tengan claro. Entonces ahí ya se nos quita el error. Entonces le vamos a decir que la tabla como tal va a tener los siguientes campos, que va a ser el número documento, o bueno, no el número documento, sino simplemente va a ser documento, documento, va a ser el nombre, va a ser el apellido y va a ser el correo correo electrónico, muchachos. Otro que vamos a tener es uno de editar y el de borrar. Esto es ya que pues va a servir como tal para el CRUD, se podría decir. Bueno, se podría decir no, sino que pues así es como va a funcionar. El de editar y el de eliminar. Listo, entonces ahora sí. Entonces le vamos a decir que listo, esa es la cabecera que va a tener la tabla, ¿no? Ahora digamos, con cada objeto de tipo persona, tenemos, bueno, primero tenemos que crear cada objeto de tipo persona. Entonces creamos una persona, le vamos a decir que con cada objetico nos vaya a mostrar cada una de las variables que queramos que el usuario vea. Entonces lo primero, como tal, le quedamos en documento, entonces le decimos que nombre persona.num documento, que es la variable documento, que es la variable que le creamos al tipo persona. Entonces aquí donde está. Son estas mismas variables, si me entiende, tienen que ser iguales para que TypeScript la reconozca. Entonces persona.nombre, persona.apellido y persona.correo electrónico. Listo, ahí nos va a mostrar. Al mismo tiempo, para editar y eliminar, nos tiene que mostrar un botoncito que es el que nos va a dar como la funcionalidad pues para cada una de estas. Entonces para eso vamos a utilizar unos botoncitos. Entonces los buscamos aquí lo mismo, en button y escogemos el que queramos. En este caso yo quiero utilizar este y el de eliminar. Entonces vamos a utilizar el de, dice que rounded icons button. Entonces lo mismo, venimos y buscamos aquí rounded, rounded, lo pasé. Rounded. Raised and rounded. Bueno, este raised no lo necesitamos, simplemente vamos a dejarle como tal la clasecita de rounded. Entonces le borramos esta de raised y vamos a crear otro.
Listo. Esto va a tener dos iconos. Bueno, dos iconos no, sino cada uno va a tener su propio icono. Para hacer la parte de los iconos, entonces ya lo habíamos como tal agregado. Lo agregamos con esta linecita cuando instalamos el Prime Icons. Simplemente aquí lo tenemos es que buscar icons. Y quiero utilizar, por ejemplo, para editar, quiero utilizar un pencil. Entonces aquí nos da el nombrecito y con este nombre es que nosotros podemos llamarlo mediante un pi. Y el de la X, ese sí sé que es pi-times. ¿Times? ¿Sí es times? Creo que sí es times. Ah, bueno, aquí no nos aparece. Bueno, ya miramos si nos aparece o no. El tal es que va a funcionar así. Listo, entonces como tal aquí ya tenemos nuestra parte gráfica, muchachos. Nuestra parte gráfica, aquí hay que especificarle a este formulario que, bueno, sí, hay que especificarle a este formulario que va, bueno, no, espere, primero iniciemos desde el principio. Tenemos que crear mediante otro complemento que nos da nos da Angular un formulario. Entonces eso venimos aquí a la lógica y lo creamos así, formulario de persona que va a ser de tipo form group. Esto quiere decir que vamos a crear un grupo de ciertas variables que van a conformar, por decirlo así, un formulario específico. Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí nos manda un error y no lo encuentra, por lo que tenemos que importarlo. Para importarlo es con esta línea de código. Entonces aquí, como les dije, tenía todo el el form group. Entonces es este forms module. Entonces ya saben, en las importaciones primero lo importamos. Bueno, los importamos, en este caso son dos, y los llamamos. Entonces este también, y lo llamamos. Listo, ahora sí. Vamos a ver, for group, form group. Esto no sé por qué no me los está tomando ahorita. De tipo form group. Bueno, vamos a llamarlo nosotros mismos. Import form group de forms. Bueno, venimos aquí porque no recuerdo muy bien de dónde es que se instala, pero entonces sé que es, bueno, es de aquí, Angular Forms. De Angular Forms. Listo, al mismo tiempo tenemos que también instanciar un form builder, que esto lo que va a hacer es crearnos como tal el grupito. Tenemos que instanciar un validators, que esto lo que va a hacer es, bueno, ya les digo, pero en este momento, para que lo tengan claro, bueno, más o menos claro, es como validaciones de que hay algo dentro de cada variable. Listo. Tin. Entonces aquí este error que nos bota es lo mismo, tenemos que hacer una inicialización. Pero para hacer esta inicialización, ahí es donde entra este form builder y este validator. Estos sí se hacen mediante inyecciones. Entonces ya como les había dicho, una inyección se hace es en el constructor, el nombre, form builder, de tipo form builder. Entonces aquí le vamos a decir que nos haga el favor y formulario de personas va a ser igual a new forbuilder punto grupo. Aquí nos va a crear un nuevo grupo con ciertas, por decirlo así, como variables, el cual va a tener el número del documento, va a tener el nombre, va a tener el apellido y por último el correo. Vamos a dejarlo así como correo. Vamos a decir que este número de documento va a ser igual a nuevo form, ¿cómo es que era? Form qué? Form, muchachos, este va a ser igual a form control. Ese también lo tenemos que importar. Entonces ahora sí, va a ser igual a un form control
Y le vamos a decir aquí que va a ser de tipo validator.required. Esto hace referencia a lo que les digo. Digamos, si esto no está validado de que hay algo, no se puede realizar una función. Aquí el error que nos sale es que digamos no estamos igualando, sino como tal estamos creando una nueva variable. Entonces lo mismo, venimos para aquí, lo creamos para cada uno de estos. Trin, trin, y aquí estamos creando como esos for control name. Entonces aquí no era new, sino era solamente ffb.grow. Entonces ahora sí tenemos aquí nuestro formulario que vamos a utilizar para trabajar con personas. Listo. Listo, antes de que se me olvide, para trabajar con eso y para decirlo como por decirlo así, enlazarlo con estos inputs, es necesario colocar aquí en la parte del body, colocarle esta partecita que va a ser form control name, que va a ser igual a este primer input. Entonces sabemos que era de número documento, después nombre, después apellido y después correo. Entonces va a ser de num documento. Tienen que tener en cuenta de que este nombre tiene que ser igual a esta variable que creamos, a este form control que creamos. Y si no, no les va a funcionar o les va a salir error. Entonces lo mismo, form control name va a ser igual a nombre. Después este va a ser igual a apellido. Después va a ser igual a apellido. Y este va a ser igual a correo. A correo. Listo. Y al mismo tiempo este formulario debemos de decirle que va a trabajar con un formulario específico, con un for group, que va a ser el de formulario persona. Formulario persona. Listo, ahí le estamos enlazando directamente con ese formulario. Listo, muchachos. Entonces ya ahora sí vamos a realizar el respectivo proceso. Entonces en este botón lo que queremos que haga es que cada vez que esto esté completo, al darle crear, digamos que nos cree un nuevo objeto en la base de datos. Entonces para eso vamos a trabajar ahora sí con la lógica del TypeScript, como les había dicho. Entonces le vamos a decir que en el evento click nos llame la función que se llama crear persona. Listo, nos sale el error pues porque todavía no la tenemos. Entonces venimos aquí y vamos a crear la persona. Entonces le vamos a decir que este es de crear persona y se va a llamar de la misma manera, crear persona, que en sí este lo que va a hacer es que me va a validar que el formulario de la persona punto valid, o sea que sea válido, que cuente con cada uno de estos validadores que se le requirieron desde el principio. Entonces si es así, hágame el favor y me crea una persona que va a ser de tipo persona y que va a tener pues las variables que hemos dicho acá, el num, el nombre y todo eso. Y le vamos a decir que a persona.numDocumento me le asigne lo que tiene dis.formulario persona, o sea esto, .get y el for control name que le dimos, o sea numDocumento en este caso. Un documento, aquí tenemos que decirle que como tal nos obtenga el valor que trae y no, porque es que eso lo trae como una especie de objeto, entonces le decimos que nos traiga es como tal el valor directo. Listo, entonces hacemos lo mismo con cada uno. Persona.nombre va a ser igual a eso. Persona.apellido va a ser igual a eso. Y persona.correo electrónico va a ser igual a eso. Sino que pues aquí en el get tenemos que decirle cada uno de los del form control que queremos que traiga. Digamos, no siempre nos va a traer el del documento, y si no siempre nos trae simplemente lo que hay acá. Entonces aquí ya no sería el de un documento, sino sería el de nombre, aquí sería el de apellido y aquí sería el de correo. Listo, chicos. Entonces ya ahí se supone, ahí ya como tal nos tiene que crear una persona, por así decirlo, y lo que nos faltaría sería enviarlo hacia la base de datos. Entonces lo que tenemos que hacer es una inyección nuevamente,
Pero ahora vamos a inyectar el servicio que hemos creado. Entonces vamos private persona service y va a ser de tipo persona service. Es el del que hemos creado. Entonces le decimos que, bueno, algo que hay que tener en cuenta es que para utilizar un servicio tenemos que suscribirnos a él siempre, para que nos dé como los retornos que este tiene. Entonces le vamos a decir que this.personaService. Crear persona, y el de crear persona recordemos que nos tiene que recibir por parámetro una persona. Ahí es donde entra eso de la persona, que es la que le vamos a enviar a la parte del servidor. Entonces lo que les digo, cada vez que lo instanciamos le enviamos una persona. Y la persona pues fue esta que acabamos de crear. Entonces como les digo, nos tenemos que suscribir. Entonces punto subscribe. Y eso lo que hace es darnos un retorno. Aquí lo tenemos. Nos va a retornar lo que nos traiga el servidor. Entonces punto suscribe, eso quiere decir que nos trae un retorno. Ese retorno lo vamos a guardar en una variable. En este caso la va a llamar res. La variable pues como su nombre lo dice es una variable, puede tener cualquier nombre. Res. Y le vamos a decir que cuando nos cree esa persona, nos haga el favor y nos resete ahora el formulario de persona. Punto reset. Eso quiere decir que, digamos, cada que leemos aquí en crear persona y se cree la persona, digamos, si aquí hay datos, vuelva a quedar en blanco nuevamente. Ya lo vamos a ver. Entonces, punto reset. Ah, bueno, algo que hay que tener en cuenta y que vamos a pasar de una vez a eso, porque pues ya se puede decir que aquí ya terminamos la parte de crear persona. Vamos a traer todas las personas que son las que se van a mostrar como tal en la tablita que tenemos acá. Entonces le vamos a dar que get personas y el método se va a llamar así mismo, get personas, que es lo mismo. Le vamos a decir, bueno, esperen a ver. Ese antes que nada, digamos que hay que recordar que el servicio nos va a devolver como tal es un arreglo de personas. Entonces aquí tenemos que como tal tener un arreglo de personas en donde lo vamos a recibir. Bueno, ya lo teníamos. Qué mente la mía. Ya lo teníamos porque pues bueno, eso lo utilizamos en la creación. Entonces le vamos a decir que this.personaservice.getPersonas, lo mismo, nos suscribimos a él, no hay que olvidarnos, y eso nos va a traer una respuesta. Listo, entonces cuando nos traiga esa respuesta le vamos a decir que this.personas va a ser igual a lo que trae esa respuesta. Que esa respuesta, acuérdense que nos trae es un arreglo de personas. Listo. Eso es todo lo que hacemos en la parte de obtener personas. Ya pasaríamos aquí ahora sí al update personas. Bueno, primero pasamos al delete personas y ya pasamos al de actualizar una persona. Entonces eliminar una persona. Este se va a llamar lo mismo, eliminar persona. Y lo que nos va a tener que devolver él es como por decirlo, o sea, lo que le tenemos que enviar directamente al servicio para que nos elimine esa persona y a la parte del servidor, recuerden que como tal es el ID de la persona. Entonces aquí tenemos que decirle que cada vez que leemos en eliminar persona nos haga el favor y nos mande un ID de la persona, o bueno, un número de documento, es lo mismo. Y eso es de tipo number. Y aquí nada, lo mismo. Entonces le decimos que this.personaService, aquí trabajamos simplemente es con el service, eliminar persona y le enviamos el ID de la persona. Al mismo tiempo hay que suscribirnos. Punto subscribe. Y esto tiene que tener un res y lo vamos a recibir así. Punto subscribe. Vale, entonces le vamos a decir que aquí lo que tiene que hacer es que nos va a volver a traer todas las personas que hay en la base de datos, porque ya van a ser diferentes. Y aquí esperemos a ver porque nos sale el error. La propiedad no existe en el tipo void. A ver. Eliminar. Bueno, aquí simplemente le dijimos fue que
hiciera como tal el proceso, más sin embargo no nos retornara nada. Entonces simplemente hay que cambiarle al return. Y listo, aquí ya como tal tenemos eso. Listo, aquí nos vuelve a traer las personas y listo. Listo, muchachos. Esa es la partecita de crear, consultar y eliminar. Entonces vamos a ver a conectar, digamos, esta logiquita con la parte del front. Entonces, para que nos pueda eliminar, pues hay que hacerlo mediante el botón que creamos para eliminar, ¿no? Entonces aquí lo mismo, mediante la función de clic. Cuando le den clic, me hace el favor y me llama a eliminar persona y me la envía como tal. Como aquí estamos trabajando, recuerden esto, como aquí estamos trabajando con un objeto de tipo persona, entonces le decimos que me devuelva el persona.el id.el num documento de esa persona con la que se está trabajando en ese momento. Num documento, listo, entonces ahí ya Gedal, listo, entonces creamos, listo, vamos a ver. Entonces ahora sí, para el de editar. Para el de editar, bueno, vamos a probar primero que todo que esté funcionando hasta acá, y porque el de editar si quiero hacer como algo diferente. Entonces vamos a levantar el servidor de nuestro backend. Recuerden de esta linecita, no se les puede olvidar. Lo levantamos. Y pues también mirar a ver que nos esté funcionando correctamente, ¿no? Porque qué tal tengamos algún error simplemente echando código y no miramos ni nada. Entonces aquí, como les digo, entonces aquí dice que el puerto iniciado en el servidor Tomcat es el 8080. Y como tal estamos trabajando en el localhost. Entonces venimos acá, recargamos, ya, vemos que no tenemos ningún error. Vamos a crear una persona con el número de documento 1234, con los datos de Andrés Martínez y ese correo electrónico, y le vamos a dar en crear. Cuando le vamos a crear, vale, nos falta aquí, por lo que habíamos iniciado pues este método como tal, ¿no? Llamar a esas personas. Entonces lo que hacemos es get personas, this.get personas. A ver, num documento, pues sin embargo revisemos num documento, nombre, apellido y correo. Y miremos acá, num documento, nombre, apellido y correo. Vale, entonces ahí ya se supone que está bien. Vamos a crear, venga, espere. Si ya le estamos dando como tal al botón el clic crear persona, sí. Vamos a ir 1 2 3 4 Andrés Martínez, crear, listo chicos, sí, aquí ya nos está funcionando como tal. Entonces ahí ya estamos creando personas y vamos a, bueno, estamos creando y al mismo tiempo estamos consultando, ¿no? Porque recuerden que lo que hace este método de get personas es consultar todo lo que hay en esa base de datos. Entonces ya como tal lo tenemos. Vamos a ver ahora que nos funciona el de eliminar. Y el de eliminar, listo. Nos eliminó todo. Listo, ahora sí. Vamos a trabajar con la parte de editar. Para el de editar, tenemos que, entonces lo que quiero hacer es que aquí, cada que le demos a clic, nos despliegue ahora un diálogo en donde tenga un formulario igual a este, pero entonces me cargue los datos y pueda actualizarlos. Para eso vamos a utilizar para IMG, en donde buscamos un diálogo, puede ser este, digamos, sí, simplemente. Entonces lo que tenemos que hacer es, ya saben, importarlo, chicos, no se les olvide. Lo importamos. Listo, antes de que se me olvide, para cada vez que importemos, por ejemplo, como animaciones y esto es una animación, se podría decir que esto es una animación porque es que nos aparezca algo en la pantalla. Hay que también al mismo tiempo importar este browser animations module. Sin este browser animations module no nos sirve de nada esos diálogos y nunca nos va a funcionar.
Entonces eso hay que tenerlo presente porque si no, pues gracias, no nos va a funcionar. Listo, una vez lo importamos, simplemente tenemos que mandar el pdialog. Que entonces este pdialog lo que nos dice es que va a funcionar con una variable que se llame, bueno, cualquier nombre, pero en sí lo que va a hacer es que esta variable nos va a funcionar, como por decirlo, como verificador, ¿sí me entiendes? Si está, es de tipo booleana, si está en false, entonces no me va a mostrar el diálogo, y si está en true, pues me muestra el diálogo. Entonces nos sale el error porque no la tenemos y la vamos a crear. Pues en este caso la vamos a crear con el mismo nombre, ¿no? Si ustedes le quieren cambiar el nombre lo pueden hacer, pero tengan en cuenta de que tienen que cambiarlo también aquí en display. Entonces aquí el error es de inicialización, ya saben. This.display va a ser igual a false porque no queremos que nos aparezca al principio. Listo, ahí nos aparece, ahí ya el error y todo. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es, a la hora de darle editar, cuando haya el evento clic, nos va a mostrar como un activador, y nos va a enviar la persona con la que estemos trabajando. ¿Para qué va a funcionar ese activador? Esa es una función que vamos a tener nosotros aquí, que ese activador lo que va a hacer es que, bueno, nos vamos a recibir una persona. Ese activador lo que va a hacer es que nos va como tal a cambiar este display de falso a true. Entonces para eso lo que hacemos es, pues, se podría decir que nos activa el, el diálogo. Entonces lo que vamos a decirle es que this.display va a ser igual a lo contrario. Este simbolito como tal es la negación que se utiliza aquí en TypeScript, la negación, o sea, lo contrario de lo que esté. Entonces decirle this.display va a ser igual a lo contrario de lo que esté ahorita this.display. Es decir, si this.display está en true, va a ser igual a lo contrario, o sea, a false. Y si está en false, pues va a ser igual a true. Va a ser igual a true, pero antes de eso, para que nos aparezca como tal los datos, lo que tenemos que hacer es trabajar con el formulario. This.formulario persona.get lo que tenga en num documento asignelo ahora, o bueno, asígnele ahora lo que trae persona.num documento. Listo, y esto así para cada una de las variables. Entonces tin. Entonces el de nombre, apellido y correo. Entonces nombre, apellido y correo electrónico. Listo, muchachos, entonces ahora qué hacemos, venimos aquí a trabajar con el pdialog. Le decimos que en el pdialog queremos que nos muestre también un formulario. Como tal queremos que nos muestre también un formulario, pero en este formulario ya no vamos a querer que nos cambie el número del documento, ya que pues estamos trabajando con un número de documento. Entonces este número de documento nunca va a poder cambiar, siempre va a ser el mismo. Entonces va a traer un formulario persona. Uy, bueno, espérenme en 5. Como les digo, va a trabajar con formulario persona. Prácticamente va a quedar igual, más sin embargo, aquí en el botón ya no va a ser crear, sino va a ser, bueno, sí, actualizar o... Sí, actualizar, y ya no va a llamar al método crear persona, sino que va a llamar al método actualizar persona, el cual pues no lo conocemos porque pues no lo hemos creado. Actualizar persona, listo, ahora sí. Actualizar persona.
Que este prácticamente que es lo mismo que el de crear. Tenemos que verificar que el formulario sea válido y si es válido, entonces créeme esa variable y pues vaya envíemela allá a la base de datos. Sin embargo, eh, sin embargo, no, es igual. Sin embargo, aquí pues hay que cambiarle como tales al método del servicio al que estamos llamando. Ya no va a ser crear, sino actualizar. Y listo, muchachos. Bueno, algo que toca hacer también, pues el activador, el display, ya lo mismo va a ser igual a dis.display para que ya al darle a actualizar, pues se nos quite también la partecita del diálogo. Y listo, vamos a ver que nos funcione. Entonces ahora sí. Entonces vamos a crear una persona. Como tal vemos que no tenemos ninguna persona. Y el nombre así, apellido, no sé, Suárez. Y el correo, Malin Suárez @gmail.com. Vamos a crearlo y... Uy, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué me trae dos personas? A ver, vamos a crear nuevamente uno. Este nos lo crea. Sí, señor. Vale, vamos a eliminarlos. Los tres. Ya vemos que nos funciona el de eliminar. Y vamos a volver a crear uno solo. A ver por qué nos creó dos. A ver, lo creamos y ya nos está creando solamente uno. Para editarlo, entonces ahora sí vamos a ver la parte de editar. Al darle editar, nos va a mostrar, entonces como les había dicho, el nombre, el apellido y el correo, que es lo único que se va a poder editar. Entonces vamos, ya no se va a llamar Morales, sino ahora se va a llamar Martínez. Y no se va a llamar Jonas, sino se va a llamar Daniel. Y el correo va a ser el mismo. Vamos a actualizar. Y como podemos ver, se nos actualizan todos los datos, chicos. Pero pues ¿cómo sabemos de que sí es verdad esto y que no solamente estoy haciéndolo en la parte del front? Pues nada, básicamente no. Vamos de una vez a la base de datos y veamos que sí de verdad tengamos esos datos con los cuales estamos trabajando. Entonces recuerden, teníamos la base de datos persona y la tabla persona. Entonces como tal tenemos a una persona que se llama Martínez Daniela y con el número de documento del 1 al 8 y ese correo. Verificamos aquí exactamente si lo tenemos, si tiene toda la razón. Si lo eliminamos, listo, entonces ya aquí nos dice que no tenemos nada. Vamos a ver qué tenemos aquí en la base de datos y no tenemos nada. Listo, muchachos. Eso fue todo por este capítulo. Eh, si desean de pronto que cuadremos un poquito más esta parte de la interfaz de usuario, escríbame en los comentarios, ya que pues nada, el tiempo no va para más. La gracia es que sea cortico y pues que entiendan bien. Pero lo que les digo, si de pronto quieren o si no sé, quieren aprender a hacer otra cosa y yo les puedo colaborar o algo, pues escríbanme y ahí podemos ver, aprender entre todos juntos. Y pues nada, pues gracias.